¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos y sus series turcas, y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bueno, bebé, empecemos con Burak Sergen, el famoso actor turco que el año pasado sorprendió al casarse por cuarta vez con Gizem Shadban, de 26 años menor que él. Reapareció y dejó a todos con la boca abierta. ¿Se acuerdan de él? Claro que sí, lo vimos en Siyat Kal como Samet Chasalan, algo así, en el 2024. Vamos, que Burak es de esas caras que uno ve en la tele y dice, este tipo ya lo conozco, seguro. Pues resulta que el señor ha pasado por el altar ya 4 veces. Sí, cuatro. Primero con Pamela Spence, después con Işıl Sergen y luego con Nihal Unsal. Y en mayo del 2024 dijo, ¿por qué no? Y se casó con Gizem Shadban. Y claro, el tema de la diferencia de edad, 26 años, dio muchísimo de qué hablar. Lo cierto es que Burak había estado bastante desaparecido, pero ahora reapareció con una foto junto a su esposa durante sus vacaciones. Y vaya sorpresa, se tomaron un selfie en el ascensor y sinceramente está irreconocible, gente. Más delgado, con look renovado y hasta con aretes, señores. Parece que el amor joven sí rejuvenece, ¿eh? Díganme ustedes en los comentarios, ¿le gusta esta nueva versión de Burak Sergen o extrañaban al tío imponente de antes? Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo. Pero bueno, bebé, cambiemos de noticia. Paren todo porque acaba de pasar algo que jamás pensábamos ver. Arzu Sabancı, la suegra más famosa de Turquía y con fama de temida en redes sociales, rompió el silencio por primera vez y habló sobre el romance y la ruptura de su hijo Hakan Sabancı con nada más y nada menos que nuestra querida Hande Erçel. Sí, señores, la mismísima Arzu, que durante años se mantuvo calladita mientras todos hablaban de ella como la famosa suegra o madre controladora, decidió salir al frente porque al parecer ya estaba harta de que la pintaran como la villana de la telenovela. Y lo hizo a lo grande. Llenó de elogios a Hande, destacó su belleza, elegancia y éxito y aclaró que la vida amorosa de sus hijos es cosa de ellos. De hecho, soltó la bomba. La decisión de separarse fue de Hande y de Hakan. Como familia, lo supieron mucho después. Tremendo, ¿eh? Obviamente estas declaraciones encendieron las redes sociales y como el mundo del espectáculo nada se olvida, los usuarios desempolvaron una vieja historia del 2017 cuando su hijo Aziz Sabancı terminó con Özge Ulusoy. Arzu también tuvo que dar explicaciones muy parecidas. En ese entonces dijo algo así como: los amores de nuestros hijos también son los nuestros, nosotros solo queremos verlos felices. No entiendo por qué me meten en el medio. Vamos, que el discurso suena prácticamente calcado, solo que ahora con una pizca extraña de cariño hacia Hande. Y claro, las comparaciones no tardaron en llegar. ¿Es casualidad o Arzu tiene plantilla guardada para estos casos? Lo que sí está clarísimo es que cuando Arzu habla, todo el país se escucha, porque después de tantos años en silencio, su primera vez opinando sobre Hande y Hakan se volvió tema nacional. Pero cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Arzu fue sincera esta vez o simplemente quiso limpiar su imagen? Hagan sus teorías ahí en los comentarios, que esto está más sabroso que una telenovela turca en su mejor capítulo. Y sí, gente, esta telenovela todos los días saca capítulos nuevos y yo aquí le he compartido todos, cada uno de ellos, así que no se pueden quejar. Por cierto, gente, les voy a poner el discurso que ella subió sobre la relación de Hande y Hakan aquí traducido. Ustedes pausan el video y lo leen si quieren, ¿ok? No los voy a obligar. Yo les resumí, pero aquí están sus palabras exactas. Ahora sí, ya vamos a cambiar de tema, ¿ok? Y atención, fanáticos de las series, porque tenemos campeón en redes. El galán de Uşak Şehir, Ozan Akbaba,
no solo arrasa en la tele con los ratings de la serie, sino que también se coronó como el rey de las redes sociales en agosto. Les cuento, el actor que este verano también protagonizó la película Bagpostasy Heliyor, antes de volver al set en Usag Shahir, está imparable. En la tele domina la audiencia y en Instagram hace temblar el algoritmo. La prueba, con un solo post en su cuenta de 2 millones de seguidores, logró nada más y nada menos que 600,000 me gusta en tiempo récord. Y ojo al dato, alcanzó con un 29.9% de interacciones, superando incluso al influencer que vive de eso. Por si fuera poco, solo en agosto ganó casi 100,000 seguidores nuevos. Vamos, que Ozan Akbaba está en su mejor momento. Protagonista de éxito en TV y fenómeno en redes sociales. ¿Será que este 2025 se convierte definitivamente en el año de Ozan? Los leo ahí en los comentarios porque este hombre está rompiendo récords por todos lados. Pero bueno, bebé, continuemos. Paren todo porque ya tenemos las primeras imágenes del set de la nueva serie Guler Ver Gulanjar, la nueva apuesta de Canal D, producida por NGM bajo la batuta de Nazli Heptuk. En los roles principales tendremos a Murat Yildirim, sí, nuestro galán eterno, interpretando a Serhat, un empresario exitoso y poderoso. A su lado la bellísima Senre Baichel, que dará vida a Zeynep, la chica valiente y directa de un barrio humilde. Ya se imaginan el choque de dos mundos que se viene. La historia arranca en un evento impactante que pondrá todo patas arriba desde el primer capítulo, y con este arranque ya sabemos que habrá lágrimas, romances y escándalos asegurados. La dirección está en manos de Deniz Kanshelik y con los primeros vistazos desde el set ya corriendo en redes, las expectativas está en las nubes. Así que prepárense porque muy pronto Guler Ver Gulanjar Guler Ver Gulanjar aterriza en la pantalla y parece que dará muchísimo de qué hablar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la química entre Murat Yildirim y Senre Baichel será explosiva o no tanto? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Cambiemos de noticia. Ya salió, mi gente, el segundo tráiler de la nueva serie Kids Can Mac y la cosa viene intensa, mi gente. La nueva serie, basada en la obra de Nahid Sirrit Orrik, tiene como protagonista a la talentosísima Oskut Namal, que vuelve a la pantalla con el papel de Seniha. Y por si se lo han perdido, ya se lo he compartido en el canal, pero brevemente vuelvo y les doy un repaso de qué va la historia, pues nos mete de lleno en la oscura y compleja vida interior de Seniha, marcada por las heridas que le dejaron su madre Mediha, interpretada por Aida Axel, y su hermano Halid, nada más y nada menos que Mehmet Gunsora. En este segundo avance vemos que Seniha empieza a mover sus piezas, planes fríamente calculados, sed de venganza y un juego de intrigas. Vamos, que aquí nadie va a salir ileso en esta nueva historia. Y ojo, que esta no es la típica historia de amor dulce y ligera. Esta serie promete pasión, poder, resentimientos familiares y secretos bien guardados. Kids Can Mac nos llevará a la lujosa, pero envenenada, atmósfera de la familia Pashazade, donde detrás de todo el glamour se esconde una Seniha que lucha por controlar la sombra de la falta de amor y que está decidida a recuperar el control de su vida, aunque sea a cualquier costo, Con personajes profundos, un drama fuerte y una trama de esas que te enganchan desde el minuto 1, todo apunta a que Kids Can Mac será una de las producciones más potentes de esta temporada. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿están listos para ver a Oskut Namal en modo venganza total? Ya yo estoy agarrando las palomitas, no sé ustedes. Y bueno, bebés, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, ya saben, cuando llegamos hasta aquí, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Y por supuesto, nos estaremos viendo con Dios mediante en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.